Hola, yo soy Dulce Joana y yo les voy a platicar sobre la primera parte del capítulo 9. Esta parte incluye la recolección de los datos cuantitativos. Y pues vamos a empezar. Vale, y ahora, ¿qué implica la etapa de la recolección de los datos? La recolección de los datos implica elaborar un plan detallado con procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con el propósito específico que ya viene previsto y que ya previó el investigador. Ahora, este plan incluye determinar variables, conceptos, atributos, las fuentes donde vamos a sacar de estos datos y tener en cuenta todos los recursos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Los vamos a medir. La medición es un proceso que vincula conceptos abstractos con índices empíricos. ¿A qué vamos? Que ahora ya podemos medir la cantidad de felicidad de una persona. ¿Y qué más? Un instrumento de medición es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador necesita para el estudio. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir un instrumento de medición? Un instrumento de medición debe ser confiable, al grado que en su aplicación repetida al mismo individuo o a una misma cantidad de individuos produzca resultados iguales. Los mismos resultados se deben producir en un cierto periodo de tiempo y en otro igual. En otro periodo diferente el resultado debe ser el mismo. De esa manera sabremos que el instrumento de medición es confiable. Ahora, la validez. La validez se refiere al grado en que el instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Ahora, la validez total. Existen tres tipos de validez: la validez de criterio, la validez de constructo y la validez de contenido. Si un instrumento de medición es válido en estos tres puntos, se podemos afirmar que contiene una validez total. Ahora, la confiabilidad y la validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero puede ser no válido. ¿Cómo saber si esto ocurre o cómo saberlo, no? Bueno, pues de esto dependerá una serie de procedimientos para saber qué tan válido o qué tan confiable es un procedimiento. Esto se ve en capítulos posteriores o anteriores, me parece. Ahora, ¿qué factores podrían hacer que nuestro instrumento de medición carezca tanto de confiabilidad como de validez? Pues uno de los factores que podría provocar eso es la improvisación. Tomar cualquier instrumento de medición y no saber si realmente es el que nos va a ayudar, no nos ayuda. No nos ayuda bastante, nada, no nos ayuda ni tantito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos investigar más, saber qué, absolutamente todos los puntos que van a estar dentro de nuestra investigación. Ahora, la objetividad. La objetividad se refiere al grado en que el instrumento de medición es o no permeable a la influencia de los sesgos y las tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Y aquí viene una parte interesante que es la construcción de un instrumento de medición. Son 12 las fases que se llevan a cabo y empezamos con la fase 1, que es la redefiniciones fundamentales. En esta fase se deberán reevaluar las variables de la investigación, el lugar donde se recaban los datos, el propósito, el momento en el que van a ser medidos y el tipo de datos que se quieran obtener. Ahora, la fase 2, revisión enfocada de la literatura. Mediante la revisión de la literatura se encontrarán instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios para medir para medir las variables de interés. Ahora, la fase 3. La fase 3 es identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que integran a la variable. La fase 6. Toma de decisiones clave. Se deben tomar 3 decisiones. 1. Utilizar el instrumento de medición ya elaborado. Adaptarlo o elaborar uno nuevo. 2. Si se trata de uno nuevo, decidir qué tipo y cuál será su formato. Y por último, determinar el contexto de administración. La fase 5. Construcción de instrumento. Implica la generación de todos los ítems, indicadores y o categorías del instrumento, así como determinar niveles de medición, codificación e interpretación. Por último, la parte 6, la prueba piloto. Consiste en administrar el instrumento a una muestra de casos para probar su pertenencia y eficacia. Ahora, continuando con las bases para la construcción de un instrumento de medición, tenemos la base 7,
Elaboración de una versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación e interpretación. Implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios y posteriormente construir la versión definitiva. Ahora, la fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Consiste en capacitar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar las respuestas y los valores producidos en estas encuestas. Ahora, la fase 9. Obtener la autorización para aplicar el instrumento. Es fundamental conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición. Fase 10. Administración del instrumento. Aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de la investigación. La fase 11. Preparación de los datos para el análisis. Codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos. Y por último, el análisis. Ahora, un punto importante que no se menciona aquí es la codificación de las respuestas. Es necesario que, ya que tengamos nuestras respuestas que se nos han dado, proporcionado por parte de los participantes, estas deben ser codificadas. La forma de codificación dependerá de lo que mejor le convenga al investigador, pero por ejemplo, por una pregunta cerrada de sí o no, podemos definir así como 1 y no como 0. Ahora, la parte de los cuestionarios. ¿Qué tipo de preguntas se pueden elaborar en un cuestionario? Hay dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Cada una de las preguntas contienen un tipo de categoría u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Por otro lado, las preguntas abiertas no delimitan las respuestas y las alternativas de respuestas son variadas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Conviene usar preguntas cerradas o abiertas? Las preguntas cerradas son más fáciles de contestar y preparar para su análisis, también de codificar, pero las preguntas abiertas proporcionan información más amplia y son particularmente más útiles cuando no existen respuestas y cuando no existen posibles respuestas de las personas encuestadas. Y por último, una o varias preguntas para medir una variable. Aunque en ocasiones podemos obtener información con solo una pregunta, la cantidad de preguntas que se hagan dependerá del investigador, por lo tanto convendrá solo hacer las preguntas necesarias. Continuando con las partes del cuestionario. ¿Qué debe tener un cuestionario? Debe tener una portada, una introducción, agradecimiento, motivaciones, aspiraciones, lo que se requiere. Datos muy específicos del cuestionario. Ahora, ¿cómo deben ser las primeras preguntas? Deben ser entretenidas, deben de ser interesantes para que el usuario, la persona que esté contestando el cuestionario, no se aburra y sea entretenido para él. Ahora, ¿las preguntas van precodificadas o no? Si lo que se requiere en nuestro caso es hacer una investigación estadística, de análisis estadístico, es necesario codificar las respuestas de los participantes. Ahora, ¿qué preguntas son obligatorias? Todas las preguntas que nos permitan conocer al individuo en cuestión, a la población a la cual estamos aplicando los cuestionamientos, serán preguntas obligatorias. Ahora, ¿qué características debe tener una pregunta? Deben ser claras, precisas, breves, de vocabularios simple, directo y familiar. No deben ser incómodas, no deben de hacer sentir mal al usuario, a la persona que esté contestando esto. Ahora sí, ¿de qué tamaño debe ser un cuestionario? No existe una fórmula, el tamaño puede ser como mejor le convenga al investigador, a la persona que esté haciendo el cuestionario. ¿Cómo se decodifican las preguntas abiertas? Todas las preguntas y las respuestas se van a codificar hasta el final, hasta que ya se tengan todos los resultados, se puede empezar a codificar y así sacar más o menos una mayor tendencia de palabras en las que más se están usando dentro de la encuesta. Ahora, ¿en qué contexto puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Hay dos contextos. Puede ser autónomo, una persona contesta el cuestionario simplemente ella solita, no hay necesidad de que alguien le esté diciendo cómo. O puede ser un entrevistador que va a estar haciendo las preguntas y una persona que va a estar respondiendo. Ahora, ¿qué consideraciones debe tener un cuestionario? Debe haber consideraciones y estas consideraciones se tienen que basar en la población a la cual se le aplique, porque el cuestionario no va a ser el mismo en una población analfabeta que en una población de unas personas que están estudiando, no sé, el nivel medio superior, supongamos. Y pues bueno, hasta aquí sería mi participación. Les dejo a continuación recursos extras si es que es un artículo de interés del tema, si es que les llegan a surgir alguna duda, pueden consultarlo.
Y pues muchas gracias, la bibliografía y gracias.